This meeting is being recorded. Buenos días a todas. Me da gusto saludarles, que Dios les bendiga grandemente. Y pues sí, le doy gracias a Dios, primeramente que nada, por esta gran bendición y esta gran oportunidad de poder compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, que realmente yo creo que no acabaría de decir todos los dineros que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Pero bueno, les voy a compartir algo de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tengo un testimonio, tengo varios, pero tengo uno muy importante, principalmente personal porque, cuando yo era pequeña, tenía 12 años, entonces, pues por equivocación, por accidente, no sé, ¿verdad? Recibí una bala en la cabeza, me dieron un disparo, entonces, pues, mis papás me llevaron rápido con los doctores, pues, al seguro, ¿no? Urgencias. Y dijeron que ya no era posible, que porque yo ya había perdido mucha sangre, que fuera preparando todo lo del funeral. Entonces mi papá, pues, en aquel entonces era testigo de Jehová y le clamó a Dios, ¿verdad? Le clamó a Jehová y él dice que decía, Señor Jehová, pues si me la dejas, te la entrego. Entonces se aferró tanto y los doctores decían, no, mire, ya no tiene remedio, viene muy mal, tiene 12 años, se ha perdido mucha sangre, ya no. Y si ella viviera, dice, pues sería peor, dice, porque pues ella quedaría tal vez ciega, tal vez muda, no sé, hasta mal de la cabeza, ¿verdad? Porque como el disparo fue en la cabeza, la bala quedó incrustada en un hueso, se hizo estillas y las estillas se fueron al cerebro. Entonces hubo 3 operaciones ahí. Pero bueno, Dios fue tan grande y escuchó a mi papá eso, y mi papá le dijo que iba a buscarlo verdaderamente de corazón si estaba equivocado. Mi papá, pues gracias a Dios se hizo pastor, predicó su palabra mucho tiempo por muchos lugares. Se hizo un gran pastor, bendito sea Jehová. Pues para su gloria y para su honra, pues aquí estoy como testimonio vivo, ¿verdad? Yo doy testimonio que mi Padre Jesucristo, que mi Padre Jehová sí existen, que de verdad hacen grandes milagros cuando uno cree, que la fe mueve montañas como su palabra lo dice, porque aquí estoy, ya la edad que tengo ahorita son 57 años, gracias a Dios. Creo que quedé mejor porque tengo una excelente memoria para grabarme los textos. Estoy bien, no quedé ni ciega, ni muda, ni tartamuda, y ni mucho menos loca. Yo creo que sí loca de amor, pero por nuestro Señor, ¿verdad? Porque amo a mi Padre, amo a mi corazón, y pues ese testimonio se los comparto porque soy testigo vivo de que Cristo hace milagros, de que verdaderamente el Señor hace milagros. Es un testimonio que he dado por años y lo seguiré dando hasta que Dios me llame a cuentas. Todo esto es para su honra y para su gloria, mis hermanos. Se los comparto con todo el amor del mundo, que Cristo mueve montañas cuando tenemos fe. Amén, hermanas. Amén, amén. Qué maravilloso. Nunca había oído ese testimonio suyo y ahí es en donde vemos la magnitud del poder y del amor de Dios para quien le cree, para quien se hinca y le dice, ayúdame, Señor, y Él lo hace para glorificarse Él de la magnitud de su poder, ¿verdad? Pues gloria a Dios por su vida, Luzma, gloria a Dios. Imagínense, y ahora tiene mucho mejor memoria y para los versículos y también para la misión, porque yo sé que usted tiene una misión, tiene un hijo pastor, entonces no sé si sea usted la punta de saeta de su familia para que detrás de usted vengan muchos a los pies de Jesucristo. Amén, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues qué hermoso, me da mucho gusto escuchar esto. Y bueno, pues la gloria y la honra solamente para el Señor. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias.
¿Alguien más que quiera dar bienvenida? Tere García. Tere García estuvo en el viaje de Israel que hicimos. Ella es de la iglesia donde yo estoy asistiendo y aquí la veo que ella ingresó. Bienvenida, mi Tere hermosa. ¿Quieres dar un testimonio, mi Tere? Está puesto tu micrófono, mi vida. Ahí Hola, está. ¿qué tal? Buenos días. Hola. Como que se congela. No te estamos oyendo, mi amor. Ahí está ya. ¿Sí me escuchan? Ya, ahora sí, ya, mi vida, ya. Sí. Digo que gracias, muchas gracias por la invitación, Meche, y me da gusto unirme al grupo que tienen ustedes de testimonios y pues sí, le doy gracias a Dios por haberme permitido ir a esa santa tierra. Y como decía, en cada lugar, pues Dios se manifiesta de manera diferente. Cuando llevas un corazón dispuesto y cuando le crees y cuando tienes un propósito que experimentar, pues sí, Dios se manifiesta siempre. Y escuché el testimonio no me acuerdo su nombre, pero sí Luz escuché el María. testimonio de la hermana Luzma y pues sí, parte de ello lo escuché y pues yo creo que todos tenemos en nuestra vida algo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. No sé si puede ayudar un testimonio. Claro, adelante. Pues bueno, uno de tantos, porque Dios le doy la gloria, la honra, porque sí se ha manifestado de muchas maneras en mi vida, porque pues no hay a nadie más a quien recurrir y cuando recurres a Él, por supuesto que Él da respuestas. El testimonio que yo les voy a dar es acerca pues, de la enfermedad que tengo. Yo tengo una enfermedad crónica que fue detectada en el 2016 que se llama esclerodermia. Cuando a mí me empiezan a hacer los estudios, fue la verdad, yo no contaba con seguro social ni nada, y la verdad sí fueron muy costosos los laboratorios, y de ahí vienen los medicamentos, ¿no? Que cada mes tenía que comprar medicamentos muy caros, costosos, y pues yo dije, finalmente los van a tener que comprar porque pues no hay de otra, ¿no? Sin embargo, pues siempre uno se preocupa por lo económico. Apenas comenzaba yo a andar, de por sí le he creído a Dios, pero le creía de una manera pues diferente, no andaba ahora sí que en los caminos de Cristo Jesús. Me acababa yo de congregar al cristianismo y pues le creí porque siempre le he creído, de alguna manera Él es mi Dios y desde antes me ha dado respuestas. Sin embargo, al conocer su palabra, pues le creí de manera diferente, que Él es todo, ¿no? Y en esa ocasión yo dije, pues van a tener que comprar los medicamentos porque no hay de otra, ¿no? No pasó mucho tiempo, la verdad, ni siquiera un mes creo había pasado, cuando un sobrino político me dijo, tía, ¿por qué no me había dicho que necesita seguro social? Y yo le dije, pues cómo, o sea, yo no voy a andar diciendo a nadie que necesite un seguro social. Y él me dijo, la voy a afiliar. Y es más, no nada más el hecho de ser para medicamentos, tuve la oportunidad de seguir cotizando para el seguro social. Fueron 2 años, yo solo le pedí a Dios que Él pusiera los recursos, Él me puso un seguro social, Él me puso la manera de seguir cotizando. Estoy a punto, gracias a Dios, de empezar a tramitar, gracias a esa cotización que tuve, estoy a punto de empezar el trámite de mi pensión porque con eso junté las semanas que me piden y además tuve medicamentos, tuve atención médica, tuve laboratorios, tuve especialistas por 2 largos años gracias a esa obra del Señor que a través del sobrino político me hizo llegar. Y de ahí pues para acá he recibido las bendiciones del Señor porque
pues a través de mis hijos y eso he tenido el seguro social. Y si me pensiono, pues ya lo tendré por mi misma cuenta. Y pues ahí digo, el Señor se manifiesta. El Señor nunca te va a dejar solo. Tú solo créele al Señor, porque pues el Señor siempre, siempre, digo, levanta la cabeza, como lo dice Él, a sus hijos y siempre estará ahí. Cuando tú le crees, solo acércate. Digo, es importante para uno no nada más pedir, sino también creer en lo que dice su palabra y seguirlo, ¿no? Es difícil muchas veces, pues, aplicar lo que Dios nos muestra, pero para eso Él está. Si nos cuesta, claro, sí, pero Él está ahí para enseñarnos y para seguir mostrándonos el camino que debemos seguir. Y pues bueno, para mí ese ha sido un testimonio de los muchos, porque a lo largo de este tratamiento he tenido muchas, muchas cosas de las cuales Dios se ha manifestado en mi vida. Pero ese es uno de los testimonios, porque si los cuento todos, ya después no voy a tener que contar. Gracias por escuchar. Tere, platícanos para ti qué fue desde el momento en que supiste que ibas a pisar Tierra Santa, ¿qué fue para ti eso? Mira, cuando yo me congrego y empiezo a conocer la palabra de Dios, y en el Salmo 122 dice que ores por la paz de Jerusalén. O sea, fue aplicar todo lo que yo quería crecer en el Señor. Buscaba crecimiento, porque cuando yo estaba en la iglesia católica yo quería tomar una escuela de pastoral, lo cual nunca se me dio. Ingreso al cristianismo y de inmediato hubo lo de sí, tomar el curso y todo. Y ahí aprendí a amar la tierra de Dios, porque conocí su palabra. Entonces, si ya le conocía como lo dice su palabra y todo, pero el caminar con él en esa tierra a través de su palabra fue para mí como, Dios, tú estuviste en esta tierra, pisaste aquí, pisaste allá, y entonces fue para mí como un deseo, ¿me entiendes? Un deseo de conocer la tierra de Dios. Y en el primer viaje, cuando nuestro pastor nos dice que todos los que querían ir, que se arrodillaran para recibir, pues ahora sí que oraran por los que quisiéramos ir, pues sí, nos arrodillamos, Paco, yo, entre varias personas, y pues ese fue el anhelo. De hecho, en el 2019, que fue cuando empieza la pandemia, pues ya estaba el viaje para el 20, pero ya no se pudo llevar a cabo. Iba yo a ir sola, pero por la gloria de Dios, yo tenía como que ese temorcillo a la vez, porque era una tierra muy lejana, y yo dije, ir sola, y si me pongo mal, que de hecho me puse mal, pero bueno, por la gloria de Dios, me hizo gozar en cada punto en que pisé. De cuando yo supe que iba, pues fue para mí como irme poniendo en tratamiento con Dios, porque pues para empezar yo le tenía miedo a los aviones, nunca había trepado a un avión. Sin embargo, Dios fue quitando ese temor en mí, sí fue trabajando, lo reconozco que sí, porque después ya no fue temor, sino decir, ¿y cómo será? Y cuando yo llegué allá y me empecé a gozar de manera diferente, y cuando subo ese avión que le tenía yo tanto miedo, gocé desde que vi cómo se empezaba a elevar, porque a través de su ala veía yo la distancia entre la altitud y la tierra, y ahí me empecé yo a gozar y llegar allá y estar en esos lugares que a través de la palabra conoces. La verdad que sí, es de gozo, es de agradecimiento, es de quebrantamiento, es de decir, Señor, y si acaso estoy pisando una huella fresca tuya, o sea, en cada lugar para mí fue diferente, pero gozar que nuestro Señor estuvo ahí y está en ti y está en mí y está para todos en cada momento, es un gran gozo porque todos, allá no lo vas a ver. Sin embargo, si tú lo sientes en tu corazón, sabes que estás amando a un Dios vivo, el cual te da respuestas en cada momento. Y pues sí, para mí fue algo maravilloso experimentar en esa santa tierra de Dios. Y pues aquí estoy esperando crecimiento en el Señor. Pues gloria a Dios, Tere, gloria a Dios porque te dio la oportunidad de ir a ese viaje tan anhelado, visitar la tierra hermosa de donde viene nuestra
nuestra fe. Y bueno, fuiste con tu hijo, que también ese fue un gran regalo, un gran regalo. A mí me llamó mucho la atención que íbamos 7 padres con nuestros hijos. Entonces yo le decía, Señor, aquí hay una misión, aquí tú tienes preparado algo entre padres e hijos, porque lo más importante para el Señor es la familia, ¿verdad? Sí. Misma que ahora en estos tiempos se está rompiendo todos esos lazos y a mí me llamó muchísimo la atención que fuéramos 7 padres con nuestros hijos y fue de gran bendición. Y bueno, yo escucho que no sabía que tú ibas a ir primero sola. Yo en el 2019 no estaba todavía ahí en la iglesia y mira, nada más el Señor preparando y preparando para que te pudieras gozar junto con Paco, tu hijo, Así que es es. médico y que es un siervo hermoso también del Señor, es un ejemplo. Todos tenemos situaciones, pero ustedes son ejemplo para mí en esa fe que tienen al Señor. Entonces, pues, muchas gracias, Tere, muchas gracias. Mi corazón Gloria a Dios. se goza porque ahí está el Señor siempre pendiente de sus hijos y la fe se va fortaleciendo y Él nos está dando, nos favorece en el tiempo perfecto para Así Él es. y para nosotros, ¿verdad, mi Tere? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Meche, y gloria a Dios por todo. Gracias, mi Tere. Gloria a Dios. Muy bien, pues la gloria y la honra solamente para Él, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera dar un otro testimonio? Me había dicho que Jackie quería. Tere, si quieres Ok, silenciar ok. tu micrófono, te lo agradezco porque no lo puedo silenciar de aquí. Gracias. Sí, bueno, Mechitas, yo, bueno, doy mi testimonio y gracias por los otros 2 testimonios porque, pues ahora sí, como valga la redundancia, me testifica, ¿verdad? Que Dios es fiel y Dios siempre está al pendiente del clamor de sus hijos. Pues bueno, mi testimonio es algo largo, ¿verdad? Pero el milagro de Dios que quiero contar es reciente, apenas pasó este mes de julio. Y pues bueno, mi hijo en el 2016, que ahora tiene 27 años, en el 2016 tendría que 21 años, ¿verdad? 20 años. Y fue diagnosticado con bipolaridad. Él, eh, pues ha sido algo un desierto, todo este caminar con él. Ha sido algo muy fuerte que hemos vivido mi esposo, yo y mi otro hijo. Pero pues bueno, hemos clamado, hemos orado, ayunado, hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Para que Dios le sanara. Pero a pesar de eso, pues el Señor permitió muchas cosas en la vida de mi hijo. Mi hijo pasó por cosas muy terribles y por su misma situación. Pero bueno, nosotros no dejamos de orar, no dejamos de clamar al Señor, no dejamos de creerle, ¿verdad? Y clamar a Él. Sí hubo momentos muy difíciles, de mucha duda, de enojo también, no les puedo mentir, ¿verdad? Sí, de preguntarle al Señor por qué, porque ha sido algo, es una situación que se conoce muy poco, todo lo que es el problema de la salud mental, muy poco se conoce, de hecho hay mucha ignorancia en cuanto a eso y en cómo tratarlo, hay un tabú, ¿verdad? Y pues yo a través de la enfermedad de mi hijo, yo empecé a investigar, empecé a informarme y entré a un grupo que es un ministerio cristiano, que es de salud mental. Y el Señor me ha empapado de mucho conocimiento en cuanto al problema de la salud mental, que se tiene muy estigmatizada, ¿verdad?
No, es verdad que todas las enfermedades, ¿verdad?, pudieran traer un trasfondo espiritual, así como es la diabetes, como es el cáncer, ¿verdad? Igual el cerebro se enferma y pues a mi hijo le tocó y se enfermó su cerebro y pues hay químicos ahí, ¿verdad?, que no procesan bien y pues bueno, el caso es que Dios me ha hablado mucho a través de todo esto, ¿verdad? De la compasión que hay que tener. Y yo, pues ahora sí, como bien dice la palabra, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo con palabras indecibles, ¿verdad? Él clama por ti, ¿verdad? Cuando Él ve un corazón. Y creo que eso mismo me pasó a mí, eso mismo. El caso, pues bueno, para resumir un poco, ¿verdad? Porque pues sí es muy largo todo lo que hemos vivido. Mi hijo tomó la decisión el año pasado, después de un evento bien difícil con él, muy difícil. Tomó la decisión de irse a vivir a Boston. Ahora sí que al otro lado del país. Yo vivo aquí en el estado de Washington, en el Pacífico, y mi hijo se fue al Atlántico, ahora sí a Boston, al otro lado. Es cruzar todo el país. Nosotros definitivamente clamamos a Dios, hablamos con Él, le rogamos que no se fuera, como que en esa condición. Y yo decía, mi hijo se va a morir allá solo, ¿verdad? Y se fue con un amigo, muy amigo de él. Se fueron a buscar trabajo allá, a vivir como que él pensaba cambiando de aires va a cambiar todo, ¿no? En todo este proceso quiero decirles que mi hijo a su manera, él siempre ha buscado de Dios. Siempre ha tenido una Biblia, hay veces que se ha enojado con él y me manda, como quien dice, a volar, ¿verdad? Con todo, pero es un sub y baja, ¿verdad? Todo esto. Y pues bueno, él tomó la decisión de irse a Boston, nosotros estuvimos apoyándolo un poco con la renta del departamento. Y pues bueno, nosotros pues todo este tiempo, todo este año estuvimos pues muy al pendiente y preguntándole al Señor, ¿verdad? Señor, cuídalo. Y pues bueno, han sido cosas también que ha vivido allá también fuertes. Y bueno, el último momento fue que él, bueno, algo que quiero comentarles, si no se los comenté al principio, nosotros, al ser diagnosticada Kael con el problema de salud mental, nosotros quisimos, pues, medicarlo y quizás hasta hospitalizarlo, ¿verdad? Para que entrara a terapia y todo, él se ha negado siempre. Aquí en este país tú no puedes obligar a nadie porque, pues, como país de libertad, ¿verdad? Tú no puedes obligar a nadie ni puedes forzar a nadie. Entonces, pues nosotros vimos psicólogos, psiquiatras, abogados, nos fuimos con decirles que hasta la corte para pedir que por favor lo obligaran de alguna manera, porque pues estaba corriendo el riesgo su vida, ¿verdad? Con todas las locuras que hacía, pero no hubo manera de ayudar. O sea, buscamos, movimos cielo, mar y tierra y pedíamos, clamábamos a Dios y nada. Entonces dije, bueno, Señor, pues se fue a Boston y en Boston volvió a pasar una situación muy terrible, no supimos de él en 3 días, de hecho su amigo nos habló para decirnos que no, pues no sabía nada de él, que se fue a caminar y ya no regresó en 2, 3 días. El caso es que eh, fue cuando yo ya dije, Señor, no puedo más. Me rendí a él, Señor, o sea, en tus manos está. Yo lo único que te pido, Señor, es que mi hijo sea salvo. Si tú no lo vas a sanar, yo lo único que te ruego, Señor, que es lo más importante que creo que podemos tener como seres humanos, es tener tu salvación. Y ya, Señor, te entrego a ti, ya en nuestras manos, ya no está por hacer nada, ya no podemos hacer nada. Notificamos a la policía de Boston pues como persona desaparecida y pues sí, lo buscaron, gracias a Dios apareció, pero en ese inter mi esposo habló con un policía y este policía le hizo ver que en Boston es el único estado
en donde tú puedes obligar a las personas a, a tomar medicamento y a ser hospitalizados cuando ya están en peligro. Y nosotros así como que nos quedamos, digo, ok, o sea, primero lo vimos así como que, ¿será verdad? O sea, como que no creíamos, ¿verdad? Porque pues en todos Estados Unidos no hay. El caso es que investigamos, nos informamos y efectivamente sí se podía hacer. El caso que fue esto que les estamos diciendo fue un viernes. El domingo estábamos comprando boletos de avión para irnos a Boston. Fue así todo como que de emergencia, de un día para otro, porque el amigo de mi hijo nos dijo, pues está mal, lo vemos muy mal. Y volamos, ahora sí que el lunes estábamos volando para Boston, no le avisamos a mi hijo, llegamos a la corte, ahí a la sección de mental health, o sea, de salud mental, y ahí nos recibieron muy amables las personas. Creo que pude ver una compasión y yo le pedí al Señor, yo estuve orando todo el trayecto. Señor, manda ángeles a nosotros, toca el corazón de las personas que van a hablar con nosotros, que van a ir por mi hijo, porque es una situación muy difícil porque corría el riesgo de que si no, o sea, esta situación es de que lo van a buscar a su casa, nosotros tenemos que dar una dirección donde encontrarlo porque la policía no puede andarlo buscando por todo Boston. Él tiene que estar donde nosotros decimos que está. Van, lo sacan de ahí como si fueran, pues ahora sí, un criminal, ¿verdad? O sea, lo esposan, se lo llevan a la corte y ahí el juez ve. El caso es que todo eso a mí me dolía mucho y el hecho también había otro riesgo que fue lo que la psicóloga que nos atendió en la corte nos decía, piénsenlo bien porque no es fácil y si no hay hospital, no hay camas para que él pueda ser ingresado, se lo tienen que llevar a la cárcel en espera de que haya camas. Y yo dije, no, no me voy a esperar más. Dije, porque si yo me espero más, mi hijo se muere. Entonces dije, Señor, tú sabes, en tus manos está todo esto, Padre. Tú sabes lo que mi corazón te ha clamado, lo que nuestro corazón de mi esposo y el mío te ha pedido. Y nos arriesgamos, pero bueno, en manos de Dios lo dejamos. Y pues manos a la obra fueron por él. Y nos fuimos allá a juicio, fue 15 minutos a lo mucho duró, el juez habló con él, ni nosotros ya no tuvimos ni que testificar, fue nada más el amigo, el juez le preguntó, ¿cómo lo ves tú? No, pues sí, está corriendo riesgo su vida, ha tomado decisiones incorrectas, está usando drogas ya también, y pues, ok, no se diga más, se va a un hospital y obligado. Y todo el mundo nos decía ahí en la corte que nuestro hijo se va a enojar, que nos iba a dejar de hablar. Y a mí lo que me preocupaba más que me dejara de hablar a mí o a mi esposo era que dejara de hablarle a su amigo, porque es el único amigo que realmente tiene. Es el único amigo que ha estado con él, que lo ha apoyado. Todos sus amigos se han alejado pues por su situación. Y la verdad que yo lo veo ya hasta como un hijo más también a él. Oro por él como si orara yo por mis hijos, porque realmente, como se lo dije a él, es americano, ¿verdad? Y yo le dije, Garrett, la verdad, tú tienes un corazón. De hecho, los dos están acudiendo a una iglesia cristiana desde siempre, desde que llegaron a Boston. Y pues bueno, el caso es que él fue ingresado y el milagro está en que la misma psicóloga se sorprendió, me dijo, Jackie, Arturo, su hijo se va al mejor hospital de Boston. Es el mejor hospital con los mejores psiquiatras, con los mejores médicos. Y eso me dio una paz tremenda. Y pues luego Garrett, saliendo de ahí de la corte, nos invitó a un estudio bíblico de jóvenes que ellos están yendo a la iglesia. Fuimos a pesar de estar cansados anímicamente, cansados emocionalmente, todo, ¿verdad? Físicamente también, porque fue un trayecto bien difícil. Llegamos a la iglesia y al estudio, ¿verdad? Y son 3 personas que se dedican a dar estudios a jóvenes con adicciones, jóvenes con problemas de salud mental, jóvenes
que tienen depresión, que están enojados, qué sé yo. El caso es que pude ver el amor de Cristo en esas personas. Y me encantó estar ahí porque, y de hecho, yo me quedé pues con el corazón hecho pedazos porque dije, ¿cómo estará mi hijo? ¿Cómo estará enojado? ¿Estará desesperado queriendo salir de ahí? ¿Cómo estará, verdad? Y en ese momento mi hijo le habla por teléfono a Gar. Gar recibe una llamada y pues bueno, era mi hijo y le decía, lo puso en altavoz y le dije, oh, dice Arturo, estoy aquí con tus papás en el estudio bíblico en la iglesia. Y pues todos estaban escuchando, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo estás? Dijo, no, estoy bien, estoy tranquilo, me gusta el lugar. Y pues bueno, eso me dio una paz tremenda. Y bueno, el milagro acá también está en que quiero comentarles que mi hijo no fue el que decidió irse a Boston. Ahora entiendo que fue Dios. Dios fue el que lo mandó para allá porque era en el único lugar en el que yo podría haber hecho eso. En el único estado de Estados Unidos en el que yo podía haberlo hospitalizado y ingresado, y ahorita pues está en tratamiento, está ahí, está respondiendo bien. Él nos ha dado las gracias, algo que pues nos ha sorprendido a mi esposo y a mí, ¿verdad? Porque él ha reconocido que ya en el fondo de su corazón él estaba pidiendo auxilio, no sabía cómo, pero ya estaba pidiendo auxilio y pues él sigue ahí, ¿verdad? Seguimos orando porque pues una vez que salga de ahí a ver qué es lo que sigue, pero yo sé que Dios cuando él empieza algo lo termina. Y, y nosotros estamos clamando porque el mundo dice, no hay cura para esto, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor nos muestra en su palabra como ese padre que clamó por su hijo, ¿verdad? Que estaba pues endemoniado, ¿verdad? Que estaba mal. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿verdad? Y que hay sanidad. Entonces yo le creo a mi Dios y digo, no me importa, no le hago caso a lo que el mundo dice, a los diagnósticos, ¿verdad? Seguiremos todo lo que implica médicamente, pero siempre con la fe, con los ojos puestos en ti, en que tú puedes hacer un milagro. Y pues aquí estamos, entrenándonos en este desierto que el Dios nos ha puesto, pero dándole gracias, siempre con un corazón agradecido. Gracias, mi chica. Eso es todo. Gracias, Jackie. Pues es impresionante cómo él al haberse ido a Boston, que ustedes decían que cómo era posible, mira nada más, fue Dios el que lo envió ahí porque es el único estado en el que iba a suceder lo que sucedió. Entonces es milagro tras milagro y yo sé que su fe se ha fortalecido, que a lo mejor han flaqueado porque finalmente todo esto nada más de escucharlo, o sea, el corazón se oprime, pero también, wow, la palabra dice que Dios no manda más de lo que podamos resistir y a veces decimos, yo no sabía que podía resistir, porque nos ha pasado y Dios está detrás de todo esto. Y por fe, Jackie, tu hijo va a estar bien. Es un proceso y la palabra de Dios dice que lo que él empezó, lo terminará y por fe vamos. Y como bien acabas de decir, los diagnósticos del mundo son unos, pero Dios tiene la última palabra. Que el Señor les fortalezca a ti, Arturo, a tu hijo Alejandro, y yo sé que Él está teniendo el cuidado de Arturo, tu hijo, de una manera sobrenatural, así como Él suele hacerlo. Y bueno, confiemos en que lo que siga es porque Dios está al pendiente de todo. Descansen en Él, en Él, ustedes ya se lo entregaron, hicieron hasta lo último, ha sido un proceso tremendísimo, porque no han sido días, han sido meses, pero el Señor tiene galardones para todos aquellos que le creemos, que confiamos en Él, que desfallecemos y claro que sí, en el camino, pero que se vuelve uno a levantar y dobla rodillas y clamas, y yo sé que Él tiene un plan para Arturo, tu hijo, ¿no? Y en el nombre de Jesús Él es sano y va
y va a regresar en el tiempo que tenga que regresar, porque solamente el Señor sabe qué es lo que él tiene que pasar ahí. Está muy bien atendido en el mejor hospital, o sea, la gracia de Dios está con él y en él. Y bueno, gloria a Dios por su amigo, porque como bien dices, es el único que se ha mantenido. Ahí es en donde vemos cómo a veces las amistades dicen, no, pues soy tu amigo, pero cuando vienen las situaciones difíciles, que es en donde tenemos que estar con la gente afligida, ahí está la misericordia, ahí está el favor que nosotros hemos recibido y tenemos que entregar, pero ahí está. Todos se fueron excepto él. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía predestinado para que fuera ese ángel en medio de todas las circunstancias. Lo conoce perfectamente bien porque pues han padecido juntos, pero gloria a Dios que están yendo a una iglesia cristiana. Y bueno, el Señor tiene galardones, Jackie. Eso lo creo, para todos sus hijos, para todos aquellos que le creemos, que clamamos, que estamos en espera, que tenemos que ser, a veces qué fácil es de decirse paciente, pero todo esto que nos platicaste, ese trayecto debe de haber sido y lo sigue siendo doloroso, pero en las manos del Señor todo tiene solución. Te quiero mucho, amiga. Dios les bendiga, les amo y seguimos en oración para que el Señor muestre en el tiempo, en el momento, su gloria a través de tu hijo y a través de ustedes como familia. Dios les bendiga. Wow, pues no cabe duda que tenemos que escuchar mucho de lo que les pasa a los demás, a nuestros hermanos en Cristo, para poder entender cómo el Señor va trabajando, ¿verdad? Cómo va trabajando con cada uno. Y a veces estamos hundidos y ahogándonos en un vaso con agua y no en el mar, en una barca que se siente que ya no puede más, ¿verdad? Pero recordemos que el faro siempre está encendido, esa luz que es Jesucristo, que es la que nos guía, que es la que nos dice, es por aquí, y aunque la barca parezca que se hunde, como cuando estaban en el mar de Galilea, hay un Dios, hay un Jesús hermoso, ¿verdad? Que es Dios mismo, que es el que nos mantiene a salvo, nos mantiene sostenidos de su mano, porque sin él, acuérdense que no podemos hacer absolutamente nada. Gracias, Jackie, gracias. Dios les bendiga, les guarde, les proteja y la gloria de Dios va a estar ahí y ya después haremos otra sesión tal vez en unos 6 meses, porque Dios está haciendo milagros constantemente, otros pasando por ese desierto que cuando recién a mí me lo dijeron, yo decía, pues ese desierto ya lo he entendido, porque cuando no has pasado por pruebas, no sabes lo que es el desierto cuando te lo explica tu líder, pero cuando pasas por la prueba, sabes que ese desierto empiezas a caminar y vas caminando. Ahora que anduvimos en estas tierras tan calientes, desérticas, yo me acordaba y yo decía, caminas y primero porque pues tienes agua en tu cuerpo y tienes energía y tienes comida y todo, pero vas caminando y ese calor tan intenso que vivimos, Tere, de 44 grados y que estábamos caminando en el desierto, yo me acordaba que son esas pruebas, pero al final ves ese oasis, ese Jesús, ese Dios todopoderoso, que sigues caminando y aunque llegues arrastrándote, dices, yo voy a continuar, nada me va a frenar de lo que mi Dios tiene para mí, ¿no? Y entonces he ahí ese desierto, ese oasis en el desierto, ¿no? Entonces, bueno, pues la gloria y la honra para Él. Muchas gracias, Jackie. ¿Alguien más que quiera dar un testimonio? Bueno, en lo que... Sí, alguien, a Rosalba. Bueno, sí, quisiera compartir algún testimonio.
testimonio, ya con las hermanas lo han comentado, ¿no? Son muchísimas las formas y los momentos en el que el Señor se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, tal vez compartir ahorita uno de ellos es como una manera de darle agradecimiento, ¿no? Por todo lo bueno que ha sido conmigo. Bueno, hay varios, unos muy relacionados con leche en relación a que han sido cosas semejantes, ¿no? Por ahí algunas visiones que hemos tenido igual, alguna confirmación de una situación que Meche estaba pidiendo confirmación y yo sin saberlo recibí el llamado de él para hablarle y hacer esa confirmación sin saber que estaba yo confirmando nada. Y han sido tantas cosas que uno, cuando no está cerca del Señor, uno es difícil poder darle una explicación que viene por parte de Él. Pero conforme pasa el tiempo, se va uno dando cuenta que finalmente era Él el que estaba ahí, ¿no? Y que siempre ha estado ahí. Lo reconociéramos o no, Él siempre ha sido fiel y siempre ha perseverado hasta encontrarnos, hasta lograr lo que Él quiere con nosotros, ¿no? Para irnos modelando. Entonces, en mi caso, tal vez ahorita lo que quisiera compartir es, yo estudié la carrera de psicología en México. Obviamente, cuando uno estudia esta carrera, no hablan de que la existencia de Dios sea algo real, o sea, la religión queda por un lado. Hablan mucho del hombre, la trascendencia del hombre, lo que el hombre puede hacer, pero dejando afuera a Dios. De hecho, ellos dan una explicación. Yo lo que aprendí en la carrera es que todo lo tocante a Dios es como algo que el hombre tiene que inventarse, Dios o dioses tiene que inventarse, porque al estar aquí en la tierra y ver los elementos que son tan poderosos y tan fuertes y estar sus vidas en peligro, bueno, pues tienen que empezar a adorar a algo, ¿no? Es un poquito como un pensamiento mágico, pudiéramos decir, que el hombre se ha creado para poder estar en el mundo y sobrevivir en él. Eso es lo que uno aprende, ¿no? En las escuelas. Y bueno, pues yo lo aprendí igualmente y me acuerdo que cuando salí de la carrera, no sé, en alguna reunión que tuvimos de familia, empezamos a hablar sobre Dios y alguien me preguntó, me dijo, bueno, ¿y tú crees en Dios? Dije, no, Dios no existe, o sea, Dios no existe. Y empecé a hablar lo que me habían dicho en la escuela, ¿no? Sigue la vida caminando, sigue, como a todos nosotros, ¿verdad? Viene la vida, los hechos, las circunstancias y demás, y pues la vida golpeando, ¿no? La vida golpeando, y cuando uno no tiene al Señor en su vida, no sabe ni siquiera cómo defenderse y empieza uno a tomar decisiones incorrectas, empieza uno a tratar de encontrar la solución por sus propias fuerzas y finalmente acaba siendo muchas veces peor cada vez, porque cuando no es de la mano del Señor, las decisiones que uno toma humanas, a veces con consejos de terceras personas, con hechos que uno ha visto en su propia familia, y entonces uno trata de resolver todo esto que tiene las circunstancias que se le van presentando. Hasta que llegó un momento en el que, bueno, pues definitivamente llegué en una situación bastante fuerte, de mucha depresión en mi vida, muchísima depresión. Simplemente yo no quería seguir viviendo. Era para mí como que, o sea, no es que nada de esto funciona, nada del otro funciona. Fueron varias cosas las que me pasaron, ¿no? Como que todas se juntaron. Y recuerdo que un día estaba yo en un departamento ya en México, muy mal, o sea, deprimida, llorando, era una sensación. Yo creo que la depresión es una de las cosas más complicadas que hay y hay que tenerle cierto respeto, ¿no? A la depresión porque es bastante complicada. Y yo me sentía como que me estaba yendo en un hoyo, ¿no? Como si un hoyo me estuviera succionando prácticamente y no tenía de dónde asirme. La familia, la gente que estaba cerca de mí me veía deprimida y me veía que no estaba bien y que a lo mejor estaba deprimiendo por cosas sencillas que no eran tan relevantes, pero para mí eran todo un mundo.
pero nadie podía hacer nada en realidad, o sea, porque hay un momento en la vida de cada uno de nosotros, hermanas, en que somos nosotros y Dios, somos nosotros y ya, así como cuando nacemos, ¿no? No nacemos con los hermanos, no nacemos con las amigas, no nacemos con los que tienen hijos con hijos, ni morimos con ellos tampoco, o sea, hay un elemento de individualidad que ahí está y que siempre ha estado. Entonces era esa sensación que mi familia estaba ahí, quería ayudarme, a lo mejor haciendo una llamada, mandándome unas flores o diciéndome todo va a estar bien, pero nada de eso funcionaba, nada de eso. Entonces me acuerdo que una tarde estaba yo en el departamento, recuerdo muy bien en dónde, y estaba llorando, estaba en el piso, llorando, y me acuerdo que yo, o sea, era un llantos de depresión, etc. Entonces, me acuerdo que volteé hacia la ventana, estaba la luz del día, ¿verdad? Y dije, o sea, tal cual, dije, Señor, Dios, si existes, ayúdame, porque yo no puedo más. Yo no puedo más, o sea, simplemente ya no puedo, ¿no? No era algo que yo no podía manejar. Y yo, siendo psicóloga, ¿no? Ni los libros de Sigmund Freud, ni los libros de todos los psicólogos del mundo, ni de todos los psiquiatras del mundo, ni de nada podía ayudarme. Entonces, en ese momento, hermana, yo experimenté, así como lo dice la palabra, y después lo confirmé, ¿no? O sea, o lo escuché de alguien, en un abrir y cerrar de ojos. Fue un segundo. Empezó en mí entre una paz y una tranquilidad simple y sencillamente inexplicable. O sea, yo empecé a sentirme bien, o sea, empecé a sentirme perfectamente bien, es más, con una emoción que no puedo describir. Por eso sé ahora que son esas imágenes o palabras inefables, ¿no? Que uno no puede compartir, que a veces quiere uno decirle a la gente, es que sentí esto, y no encuentras las palabras para poder explicar. De esa misma manera yo les puedo decir que yo empecé a sentir una sensación de paz, de tranquilidad, y yo misma, por mi falta de conocimiento del Señor, porque no tenía el conocimiento del Señor, al cabo de, no sé, 30 segundos, un minuto, no sé, yo dije, es que no es posible que yo esté así. Fíjense nada más, ¿no? O sea, yo misma decía, es que no puedo estar así, porque me pasa esto y esto y esto. O sea, es como si mi carne quisiera volver, o el enemigo quisiera volverme a atrapar cuando el Señor me estaba sacando, ¿no? De ese agujero. Y yo no lo podía entender, yo no sabía que era el Señor, yo no lo sabía. Entonces, finalmente salí de ese momento tan difícil, me empecé a sentir perfectamente bien, y yo misma con mi pensamiento bajé un poco ese sentir maravilloso al decir, es que no puede ser, pero jamás hasta ahorita, y eso pasó hace 40 años, he vuelto a sentir una depresión como esas. Es simple y sencillamente un agradecimiento que yo tengo al Señor, y también le pido perdón 1000 veces porque no lo supe reconocer, porque yo de todas maneras seguí mi vida normal, ¿verdad? En ese momento ni siquiera tuve tal vez un momento de entendimiento. Habían pasado 2 o 3 semanas y yo todavía andaba en mis libros de psicología, ¿no? O sea, que mis libros ya saben. Y entonces decía, yo creo que fue una decisión psicoafectiva. O sea, cuando hay un problema, o sea, yo le quería encontrar una explicación a lo que yo había vivido a través de lo que el hombre da, del conocimiento del hombre y de lo cual yo me había formado. Y hay un mecanismo de defensa que se llama escisión psicoafectiva, donde uno escinde, separa la emoción de lo que uno piensa, porque el dolor es tan grande que uno lo escinde, lo saca. Pero en ningún libro encontré que iba a tener yo esa sensación de plenitud dentro de mi corazón. Era una sensación que no la puedo explicar. Nada en este mundo me la ha dado. Es una sensación de paz, de tranquilidad, de armonía, no sé, no se los puedo explicar, ¿no? Entonces en ningún libro lo decía. Sin embargo, esto no lo entendí. La presencia de Dios en mi vida en ese momento tan difícil, tan difícil, no la entendí hasta que yo me convierto en el 2003, que fue mi conversión, que también en algún otro momento testificaré cómo es que fue esa conversión, y que yo empecé entonces a juntar todos esos momentos, pero que les platico tal vez uno de los más difíciles,
en donde yo sentí la presencia del Señor, pero no lo podía reconocer, ¿no? Qué importante entonces es la palabra y que podamos saber que Él está presente con nosotros. Este para mí es un testimonio muy importante y muchos más, obviamente también muy fuertes, sobre todo cuando me bauticé. Pero tal vez será para la siguiente sesión, para no quitar tiempo a otras personas. Pero esto sería un testimonio importantísimo de la presencia del Señor y que cuando uno ruega a Él, y es el momento en que Él sabe que necesita ayudarnos, él está presente, Él estuvo presente ahí conmigo, Él me tomó de la mano, Él me sacó de ese hoyo. Yo no lo comprendí, estaba muy en el mundo, pero ahora se lo agradezco enormemente, porque además, como digo, no he vuelto a tener una circunstancia como esa jamás. Ese sería mi testimonio. Gracias, Rose. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando clamamos a Él en momentos de tribulación, de angustia, de que ya no puedes más, ahí está el Señor. Y como bien dices, no lo entendías, pero Él ya estaba empezando, porque dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había puesto los ojos en nosotros. Y bueno, por las circunstancias y por el no conocimiento de Él, pues íbamos tomando decisiones erróneas, muy, muy erróneas en nuestra vida, pero ahí está Él se manifestó, te dio paz, te dio tranquilidad y bueno, tú te fuiste a los libros y demás porque bueno, eso suele suceder, ¿no? Cuando las personas piensan luego en lo que es la ciencia, ¿verdad? Pero ahí estaba el Señor preparando lo que hasta ahora te ha dado y que son las habilidades, talentos, los dones, y pues eso es maravilloso. Es un proceso, sí, ese es un proceso, pero ahí es en donde uno dice, Señor, pues sí, perdóname porque no lo reconocí, pero ahora que lo conoces y lo reconoces y que estudias y profundizas y das esos estudios tan hermosos y tan profundos, pues ahí está Dios glorificándose a través de una personita que un día le pidió y le rogó que, Señor, si es que estás ahí, pues ayúdame, ¿verdad? Sin decir nada más. Y Él ahí estaba, esa luz que necesitabas, esa mano fuerte y poderosa y suave, ¿verdad? Que Él nos da cuando lo necesitamos, ¿verdad? Entonces es hermoso esto que comentaba Rosalba. Yo creo que ya hace bastantes años es muy hermoso porque nos empezó a traer juntas con visiones. Yo recuerdo cuando dejaban a Argeli en la preparatoria, hace bastante tiempo, Dios me ponía mucho, yo me quedaba dando vueltas por ahí en Liverpool porque estaba recién construida ese mall aquí en Metepec. Y entonces yo me ponía a dar vueltas y ya estaba empezando a ser instruida en la palabra, pero el Señor me ponía, ora por Rosalba, no me ponía a orar por nadie más que por Rosalba. Y yo decía, por Rosalba, ¿verdad? Pues yo oraba por Rosalba, pero tampoco entendía por qué. Entonces, y ahora lo entiendo. Y luego viene esto de la visión que tuvimos exactamente la misma, que nos quedamos así con el ojo cuadrado, que un día nos hablamos por teléfono, fíjate que tuve una visión, y yo también, y éramos unas niñas como de 5 años más o menos, que caminábamos entre unas espigas. La única diferencia es que yo llevaba una flor, una rosa, pero éramos muy pequeñitas, pero caminábamos entre espigas y estaba ahí Jesús. Y nos acercábamos a Él, nos tomaba de la mano y empezábamos a caminar con Él. Rosalba en Estados Unidos y yo acá en México, y Él dándonos esa visión. O sea, esa era nuestra, yo creo que era el llamamiento de vengan a mí, conózcanme, prediquen, y ahí nos empieza a dar esos dones maravillosos y bueno, tomando la palabra ahorita después de que termina Rosalba, cuando yo recién empecé, el Señor a través de una persona, una líder,
me dijo, ya estás preparada, ya tienes que predicar en público. Y yo dije, yo no, todavía no. Y así creo que tartamudeé igual que tartamudeaba Moisés, ¿no? Entonces, ella ya me había dicho, y ella, ahí en la iglesia, y yo pienso que sí tiene ese don de profetizar, porque profetizó muchas cosas, y a mí me dijo otras, que yo al principio no las creía, yo era muy bebé, digámosle, espiritualmente, entonces me decían las cosas y se me dificultaba entenderlas. Pero ella me dijo, el Señor dice que tú tienes que hacer esto y esto y esto y buscar un lugar en Metepec para que tú ya empieces a predicar. Y yo luego pensé en María Clavel, mi amiga, dije, pues en ese lugar. Y el Señor dijo, no, en ese lugar no, tiene que ser en otro lugar. Entonces allí, cuando yo estaba en eso, yo decía, Dios mío, pero si... ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Fue cuando, ¿cuántos kilómetros estamos, Rosalba? 2000. Rosalba ahí todavía no entraba mucho en la dimensión esta que les estamos comentando. Ella iba y trabajaba en lo que ella hacía con los ancianos y todo, un trabajo que era fuerte, pesado y que la cansaba mucho. Y a 2000 kilómetros el Señor le dijo, dile a tu hermana que todo está bien y que lo tiene que hacer, alguna cosa así, ¿no? Pero Rosalba llega a su casa y estaba cansada, estaba agotada, y de esas veces que llega uno y dice, ya terminé este día, y se acuesta, y yo creo que hasta se medio durmió, por lo que me comentó, y entonces el Señor la despierta, ¿verdad, Rose? Y le dice, háblale a tu hermana y dile que todo está bien, y que haga lo que se le ha dicho, alguna cosa así, palabras más, palabras menos. Entonces yo andaba en eso, que ya me había dicho la líder, que esto y que el otro, y yo decía, no, yo todavía no estoy preparada. Siempre decimos que no estamos preparados y resulta que sí estamos, pero nos da un poco de temor. Y entonces Rosalba me habló, era un sábado, me acuerdo perfecto, era un sábado, y ella me dice, Meche, llegué del trabajo cansada, eran como las 8 de la mañana, yo creo, de un sábado, y me dice, pero el Señor dice esto, que tengas paz, que tengas tranquilidad, y lo que se te ha dicho lo tienes que hacer. Palabras más, palabras menos. A mí siempre me ha entrado la emoción cuando me dicen las cosas y luego me emociono tanto que luego ya no me acuerdo exactamente de las palabras, ¿no? Y entonces dije, ¿qué? Y le platiqué a Rosalba, precisamente estaba esperando yo una confirmación, porque yo le dije, confírmame de alguna manera, ¿cómo sé yo que lo que esta mujer, Delphi se llama, ella, Delfina, me está diciendo es cierto? Confírmamelo, Señor. Y entonces la confirmación vino a través de Rosalba, 2000 kilómetros, ella cansada, se duerme, el Señor le dice, levántate y dile a tu hermana Meche que tiene que hacerlo. Entonces yo me quedé asombrada porque le dije, Rosalba, estoy asombrada porque es una confirmación que yo estoy esperando. Pero le voy a pedir al Señor doble confirmación, o sea, todavía había temor en mí, ¿no? Porque, oye, pues ya levántate y predica, no, pues no está tan fácil. Y entonces recuerdo que el domingo fui a la iglesia y le dije, Señor, gracias por lo que me dijiste a través de mi hermana, muchas gracias, pero yo necesito doble confirmación. Y en la iglesia, a través de la prédica y de lo que el pastor me dijo, viene la segunda confirmación. Tienes que hacer lo que se te ha dicho. Y yo recordé en la Biblia, cuando él daba la orden, ¿verdad? A sus profetas o a la gente que decía, tienes que hacer lo que se te ha dicho. Entonces yo dije, wow, lo tengo que hacer. La líder, la que me había dicho, le dije, pero no sé cómo y de qué voy a hablar. Y me dice, ora y el Espíritu Santo te va a decir. Y bueno, tuve que hacer 3 presentaciones
ella me ayudó, pero luego yo le decía a Rosalba y Rosalba empezaba ahí a hablar de una manera muy diferente que yo no la conocía. Ya Rosalba estaba en el espíritu, tal vez ella no se daba cuenta, pero ya me decía cosas espirituales y yo como para ayudarme, como para ayudarme. Y entonces ya empecé a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces fui a ver un restaurante que está aquí en una plaza en Metepec, y con unos amigos que son católicos tenían un restaurante bastante grande y les dije, oye, pues me gustaría que me prestaran el salón un día porque quiero dar una pequeña prédica, voy a hacer una invitación, di volantes y los repartí en la calle. Y me acuerdo que se lo di también a una amiga vecina y también yo le comenté a ellos, pues préstenme el lugar, yo les compro el café y las galletas y si me prestan el lugar. De inmediato dijeron, claro que sí. Entonces yo dije, wow. Entonces se hizo, fueron 3 sesiones, esto hace mucho, yo creo que fue como en el 2003 más o menos, todavía no venía lo de este local que también el Señor nos dio, que ya luego se los comentaré. Y entonces ahí Delphi me dijo, Meche, yo voy a estar orando en lo que tú estás hablando. Ni voy a revisar lo que vas a decir ni nada, y es el Espíritu Santo, y así lo hice. Rosalba me decía ciertas cosas, yo las apuntaba, entonces ahora me doy cuenta que ya estaba en el Espíritu, el Señor la estaba utilizando a ella 2000 kilómetros, como lo utilizó para decirme, adelante, haz lo que el Señor te está diciendo que hagas. Y en lo mismo, hermanos, en muchas ocasiones recibimos la instrucción del Señor, y por una cosa y por otra creemos que no estamos listos, que no estamos preparados, pero es Él el que sabe exactamente qué es lo que tiene para cada una de nosotras. Y eso es maravilloso, el entenderlo, pero también en su gran misericordia manda a otras personas para que te den la empujadita. Rosalba, yo me acuerdo que algo me escribía o me decía y yo lo escribía y eso me ayudó también. Entonces ahí entiendo eso que les acabo de decir, ya ella estaba en el espíritu, tal vez no lo sabía, ella seguía con su trabajo secular y todo, entonces es algo maravilloso porque a partir de ahí, y que Delphi estuvo conmigo todo el tiempo, no crean que llegó muchísima gente, si acaso fueron 10, 12, pero eso me ayudó a soltarme, a quitar ese miedo de que no puedo, y de ahí, pues el Señor, hagan de cuenta que me empezó a empujar, dándome, ¿qué? La seguridad en Él. Y la seguridad también de que cuando se nos dice, hazlo, lo tenemos que hacer, porque vamos en su nombre y tenemos a su Santo Espíritu, que es el que nos ayuda. Pero eso fue algo formidable, porque nos ha ido levantando juntas y yo le he dado muchas gracias a Dios, porque somos las más pequeñas de la familia, y entonces nos ha ido levantando juntas y digo, Señor, la gloria y honra para ti, porque nos has dado un trabajo, el mejor trabajo que hay en el mundo, el predicarle, el evangelizar, Rosalba con sus dones y sus talentos, yo con los míos, pero todo es para la honra y gloria del Señor. Y cuando nos dio esa visión de que le dábamos la mano a Jesús y nos la tomaba, fue algo maravilloso, como diciendo, tengo algo para ustedes. Y así fue como empezamos, ¿no? Y sí, bueno, hay muchísimos años antes, ¿no? O sea, ya con el estudio bíblico ya tiene 20 años y ha sido un trabajo pues formidable, maravilloso, ¿no? Entonces, pero sí, ha sido una sensación de ir como de la mano, o sea, juntas, empezó con Meche, ella se acerca a Dios mucho tiempo antes y luego le pide el Señor que ore por mí, yo pasando por otras situaciones difíciles, no como aquella que les había dicho, jamás como aquella, pero sí situaciones difíciles. Y finalmente sí, yo trabajaba cuidando pacientes, haciendo overnights.
Entonces me acuerdo que venía yo manejando por el freeway, salía a las 7 de la mañana, venía yo manejando por el freeway rumbo a la casa, con sueño, por supuesto, lista para dormir, a veces ni desayunar si no llegara a dormir. Y dile a Meche que, o sea, que haga lo que tiene que hacer, que sí hable, que comparta la palabra. Y yo, ok, pues yo estoy manejando, o sea, es que cuando uno no conoce del Señor, hasta ahora cuando me pongo a ver y que estoy estudiando la palabra y veo cómo empujaba a otras personas, ¿verdad? Que sí, que las palabras están ahí, que o lo hacían, uno dice, wow, o sea, haber tenido el privilegio de que me dijera algo, yo, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces llegué a la casa, como bien dice Meche, y pues no, o sea, sí, pues ahorita le hablo, ¿no? Al rato le hablo, no voy a dormir un rato y luego le hablo. Yo me acosté, me acosté en la cama a dormir, y ya estaba a punto de dormirme, y me iba a dormirme cuando me dijo, no, háblale ya, o sea, es ya. Entonces dije, ok, entonces me levanto, marco el teléfono, y le digo a Meche, mira, no sé qué está pasando, ¿ah? Pero lo único que sí te puedo decir es que tengo la sensación, porque ni siquiera me atreví a decir el Señor me está diciendo, porque son cosas que uno no entiende todavía, ¿no? O sea, tengo esta sensación, o sea, como si me estuviera diciendo el Espíritu del Señor que te dijera esto, pero no entiendo por qué, o sea, yo todavía diciendo, no, o sea, mejor no sé, la desvelada, ¿no? Y entonces cuando Meche me empieza a decir, dices que no lo puedo creer, yo no sabía de las confirmaciones que ella estaba pidiendo, yo no lo sabía. Y cuando Meche me empieza a platicar el proceso que ella traía ya con esta señora Delphi, ¿verdad? Dijo, es que es impresionante, o sea, es que es impresionante lo que el Señor puede hacer. Y pues sí, no, fue maravilloso, y como Meche también lo dice, un día hablando por teléfono en otra situación completamente distinta, pues fíjate que tuve una visión padrísima, ¿y qué fue lo que viste? Entonces le digo, pues mira, yo era como de unos 4 a 5 años, me acuerdo hasta del vestidito pomposo y todo, mis calcetines, mis zapatitos, así como nos vestía mi mamá, ¿no? Y yo no me veía a mí, no veía mi cara, me veía por atrás, pero me llevaba de la mano, y todavía recuerdo, yo iba del lado izquierdo y él estaba en el lado derecho, y me llevaba de la mano, iba yo caminando junto con él. Y yo sabía que era Jesús, por la vestimenta. Y yo no me acuerdo de nada del paisaje, no había plantas, Meche sí se acuerda de flores y cosas por el estilo. Yo no, lo único que sé es que iba caminando como cuando camina un niño feliz, contento. O sea, no era un caminar así ni robótico, ni así, no, iba yo como contenta, iba de la mano del Señor, y era un camino largo. Yo no veía ahí nada más, eso fue todo. Y cuando le comparto yo la visión, me dice, es que yo la tuve igual, y entonces ya me empieza a platicar que si las flores y todo esto, ¿no? Todavía yo sin entender. Meses después o años, ya no sé cuándo, leo yo, o sea, tienes que ser como un niño, ¿no? Para poder entrar al reino de Dios. Entonces cuando yo entendí, me llegó como ese insight espiritual, dije, es que entonces yo como niña, creyendo así como los niños de 4 o 5 años a sus padres, ¿no? Que lo que ellos dicen es la verdad, así he empezado a creerle, y entonces él esa visión me la da de que me lleva de la mano, voy feliz de su mano, hacia un camino que no veía yo al final, era un camino muy largo, ¿no? Entonces, y fue similar a lo que me explicó. Entonces, han sido situaciones, que solamente el Señor las puede crear, ¿no? Y a veces uno no las comparte mucho, porque es decir, bueno, estas chicas están sugestionadas, estas chicas ya no sé qué les está pasando, pero tiene uno que hacerlo, porque es el testimonio del Padre, y tenemos que estar agradecidas de que eso nos los ha dado, ¿no? Para Él confirmar, manifestarse, confirmar su presencia en nuestras vidas, como seguramente lo ha confirmado en las de ustedes también, de otras formas, ¿no? Así es, hermanita, pues Dios es bueno y sabe cómo irnos llamando a cada uno, ¿verdad? Según como Él nos conoce, ¿verdad? Qué hermoso es esto. Muy bien, pues alguien más, bienvenida Arita, ya vi que entraste desde hace bastante rato, bienvenida mi preciosa,
¿Alguien que quiera dar otro testimonio? Hola, Arita. Hola, muchas gracias por la bienvenida, Meche. Qué gusto verte y qué gusto verlas y escucharlas a todas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien que quiera dar otro testimonio? Liz, ¿quisieras dar algún testimonio? ¿O tú, Ara? Lo que pasa es que cuando las escucho a ustedes, a ti y a Rosy, pues verdaderamente las considero pues en otro nivel, de verdad. O sea, desde que entré al estudio, Meche, que te escuché a ti, cuando ya terminaba la clase, yo te mandaba algún mensaje diciéndote que tu clase había sido magistral y que agradecía yo al Señor el poder escucharte y estar en tu grupo, porque eso me hacía conocer al Señor de una manera pues muy accesible para mí y de una manera muy sabia desde ti. Entonces, escuchando a Rosy pienso lo mismo, o sea que ustedes han sido muy bendecidas y que el Señor ha sido muy bueno en darles tanta luz y tanta comprensión de la palabra, de tal manera que nos la han podido compartir y nos la comparten de una manera accesible para personas como yo. Entonces, mis testimonios son muy, muy sencillos y muy diferentes a estas cosas que ustedes platican, pues tan hermosas y tan poderosas. Entonces, yo, desde mi experiencia, mis testimonios son muchos. Yo creo que así como todos, lo que pasa es que hay un momento en que puedo decir que siento la presencia de Dios claramente en mi vida, que la he sentido, que he sentido cómo me habita. Creo que eso para mí fue muy, muy poderoso en el momento en que sentí que el Señor, que yo era parte del Señor y que el Señor es parte mía. O sea, el tenerlo aquí dentro, el poder sentir su presencia no solo junto a mí, sino dentro de mí, de mi corazón. Cuando pude hacerme consciente de eso, creo que mi dimensión de vivir, mi manera de ver el mundo, de ver a mis hermanos, cambió totalmente. O sea, yo ahora me sé parte ahora me siento parte de él y a él lo siento siempre junto a mí. En lo fácil, en lo difícil, en lo alegre, en todo, yo lo siento conmigo. Y así quisiera yo podérselo transmitir a las personas con las que convivo. O sea, yo quisiera que ellos sintieran esa confianza y esa seguridad de que el Señor está siempre con nosotros, siempre, y que nos escucha y que nos cuida, que nos protege, que nos cubre, y que su amor es tan poderoso que está en todos nosotros. Pero yo sé que cada uno tenemos nuestro momento y nuestro tiempo, y hay veces que no lo puedo hacer, no lo logro, y a veces ni lo intento porque creo que no es momento. Entonces, pues mi testimonio es ese, el vivir en el amor del Señor, con el amor del Señor y agradeciéndolo en cada momento que puedo, que me hago consciente, que me detengo a decir, Señor, no hay palabras para agradecerte todo lo que recibo de ti. Y pues que quede en este gracias desde mi corazón y en este servicio, o sea, también en el momento en que yo sentía a Dios en mi corazón, consideré que debía servir, que, que de alguna manera corresponder, aunque sea con una pequeñísima, en una pequeñísima cantidad, pues corresponder con algún servicio a algún hermano, alguna hermana, algún grupo, o sea, en lo que yo pueda, en lo que yo pueda ser útil, en nombre del Señor. Aunque a veces no lo digo así porque las personas pues no lo reciben como yo lo quiero dar. Entonces, a veces solo trato de ser útil, pero sé que estoy siendo útil gracias al Señor, por el Señor y para el Señor.
Gracias, Mecha, y gracias a todas por escucharme. Gracias, mi preciosa. Sí, no cabe duda que el Señor nos invade, ¿verdad? Y estamos llenas, plenas. Y cuando estamos con esa plenitud y llenas de su amor, te entiendo perfectamente, quieres darlo absolutamente a todos, pero no todos lo reciben como uno quisiera, ¿verdad? A veces dices, ay, cómo quisiera estar en este lugar y hablarles y decirles que Dios les ama, que hay una oportunidad de cambio, que hay una oportunidad de transformación, que hay una oportunidad de renovación a través del sacrificio de Jesucristo. O sea, que quieres hacer muchas cosas, pero como bien dice Sara, a veces no es posible. Pero lo que sí es posible es orar al Señor y decirle, heme aquí, envíame a donde tú necesites que yo trabaje para ti. Y el hecho de que nos estés ayudando también en los estudios bíblicos como instructora, pues es ese llamado que el Señor te ha hecho, Ara, y que dijiste luego que sí. Entonces, ese llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que lo que hemos recibido lo demos y que le demos un tiempo tal vez para preparar un estudio y para poderlo dar, y si lo escuchan 1 o 2 o 10 o 50, pues es para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, es hermoso cuando la plenitud del Señor está en cada uno de nosotros, y a veces, porque lo he visto, Dios en su infinita misericordia le da amor a todos los que le están solicitando, al creyente, ¿verdad? Al que le está solicitando, pero a veces las cosas del mundo como que lo desvían un poco a lo que el Señor quiere darles en ese momento, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy alertas para poder tener el espíritu abierto, los ojos espirituales, es muy importante, los ojos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, todo estar al pendiente de qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Para qué? Porque Él tiene un propósito en la vida de cada una de las que estamos aquí. Y tal vez podemos decir, no, yo todavía no, ¿verdad? Como a mí me tocó hace 20 años. Y resulta que el Señor dice, ya estás preparada, solamente necesito tu corazón dispuesto para que vayas y les hables a los demás. Eso es todo. ¿Por qué? Porque tenemos también el Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que nos dice, y Él nos conoce, Él nos conoce. Entonces, pues, gracias, Sara, por tus palabras tan hermosas, y gracias también porque ya estás incluida aquí en el equipo de instructores que vamos a seguir adelante a través de Segunda de Corintios para terminar. Ya casi estamos por terminar, y la próxima semana estará Rosalba dando lo que había faltado y gozándonos en tener la bendición de que aunque no nos veamos o se sienten aquí en la casa como hubo muchísimos años, en que llegó cantidad de gente de todo tipo, gente de veras tan mal, con ataques de pánicos, con instintos de suicidio, con, bueno, cosas graves, ya no digas, o sea, tremendas, y el Señor las sanó. Entonces es hermoso. Nosotros solamente somos instrumentos y ponemos la casa, ¿verdad? Pero el que hace la obra es el Señor. Y eso es hermoso, porque ahora todas estas personas, bueno, no todas, ha habido quien ha recibido la bendición y me ha dicho muchas gracias y no vuelven. Entonces, pero la mayoría se han levantado para la honra y gloria del Señor, para el servicio. En ocasiones los esposos se han hecho pastores, ellas están sirviendo. Entonces eso es para que el Señor se glorifique, y eso es maravilloso, maravilloso. Ahora tenemos esta opción del Zoom, que Rosalba está en Estados Unidos, así como Jackie, Ara está por allá en Michoacán, creo, ahora, y nosotros acá en Metepec, y qué hermoso, porque estamos en un grupo y estamos escuchando lo mismo.
pero lo que tenemos que escuchar, es el llamado del Señor. Y el Señor es tan maravilloso que nos obsequia sus regalos constantemente, hasta al ver a un pájaro, un colibrí o la mariposa, como siempre se lo he dicho, cuando empiezan a cantar los pájaros, y todo es gratuito. Todo en esta vida cuesta. Todo, absolutamente cuesta. Desde que sales de tu casa ya estás gaste y gaste y gaste. Y sin embargo el Señor es gratuito y es amoroso y quiere que volteemos nuestros corazones hacia Él y que nos rindamos para que Él pueda hacer lo que Él tiene planeado en la vida de cada uno de nosotros. Y de nosotros depende que le digamos, sí, Señor, heme aquí, tu siervo escucha y dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces, pues eso es bien, bien hermoso. Bueno, pues alguien más que quisiera comentar algo, Berito Ochoa o Mari Martínez por ahí en Ciudad Juárez, o Liz creo que ya salió. ¿Gustan? O Mili, por ahí está también Mili, ¿gustan hacer algún comentario o dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas? Yo sé que tienen muchos testimonios. Berito. Ay, Meche, pues qué maravilla de testimonios están dando, qué bárbaros. Y de verdad Dios no nos suelta, está con nosotros siempre, nos está tomando de la mano al cuidado de nosotros, nos tiene en la palma de su mano. Pues yo acabo de pasar el COVID con Alejandro, tú lo sabes, estuvo muy grave Alejandro aquí en la casa, no quiso ir al hospital, pero nunca nos soltó porque siempre nos mandó ángeles para mandarnos el concentrador para el oxígeno a las 4 de la mañana, que no lo entregan a esa hora, pero la niña que los renta los trajo a esa hora. El doctor que vino a atender a Alejandro aquí, porque Alejandro no quería ir al hospital, porque no tenía miedo de morir solo allá, intubado y todo. Me dijo, pero no me lleves al hospital, quiero morirme en la casa, si es que Dios ya me tiene dispuesto el día. El doctor vino, un doctor divino, joven, 34 años tendría, militar, estuvo aquí hasta las 4 de la mañana poniendo intravenosa a Alejandro, intravenosa a mí, como si estuviéramos en el hospital. Otro ángel que nos mandó Dios. La comida me la mandó una vecina todos los días, otro ángel que me mandó Dios. O sea, de verdad es una cadena que tenemos que seguir haciéndola, ayudando a los demás para que Dios, en su infinita misericordia, nos siga apoyando y ayudando hasta la hora que Él nos llame, porque estamos dispuestos a irnos a la hora que Él me diga. Alejandro también estaba dispuesto a irse si ya lo llamaba Dios. No teníamos miedo, ¿por qué? Porque Alejandro siempre ha sido muy, muy apegado a Dios, a Jesús, desde chiquitos, igual nosotros que estuvimos en colegio católico, pero de verdad es un testimonio impresionante de que no nos suelta, está con nosotros, cuidándonos, guiándonos, tolerándonos, porque somos también gente que no, a veces se nos olvida que estamos con Dios y sacamos nuestra humanidad, ¿verdad? Pero este es mi testimonio, darle gracias a todos, a ti, Meche, que me has llevado por el camino de conocerlo más, de saber más de Él, de acercarme más, de tenerlo en mi corazón, de tenerlo en mi casa, de tenerlo conmigo todo el día, dándole gracias de lo bueno, de lo malo, y estamos en sus manos. Gracias, Meche, gracias a todas. Así es, Berito, así es. Él no nos suelta y ahí está protegiéndonos y cómo nos tiene paciencia, ¿verdad? Yo a veces le digo, Señor, ¿cómo eres paciente conmigo? Porque de veras que es paciente, pero es amoroso, es bondadoso, es un Dios fiel, y como bien dices, Él mandó a ángeles que tú ni te imaginabas, tú y tu marido ni se imaginaban, y allí estuvieron proveyendo, porque también sabemos que Él es nuestra provisión, ¿verdad? Pues gloria a Dios por ello. Amén. Gracias, Verita hermosa. Muchas gracias. Mili, ¿quisieras decir algo? Mili o Mari Martínez.
¿Quisieran hacer algún comentario, algún testimonio? Perdón, Mechita, ando correteando aquí a la nieta. Perdón, pero aquí las ando escuchando. Solo quiero decirles que Dios les bendiga y habrá oportunidad. Bueno, yo ya alguna vez di mi testimonio de lo que pasó. Agradecida estoy con el Padre y seguimos pidiendo por mi hija, por mi esposo, por toda mi familia y les agradezco de corazón. Les mando un abrazo, perdón, pero esta chiquita si no la vigila uno, no hombre, se nos sube a la cabeza. Perdón. Sí. Buenos días a todos, Buenos días. Gracias, preciosa. Dios les bendiga a ti y a toda tu familia y seguimos orando por Steffi. Gracias. Lulú, Mari Martínez, ¿gustas comentar algo, mi amor? Qué gusto verte. Tienes puesto el micrófono, mi vida. ¿Ahí? Listo. ¿Sí me escucha? Sí, sí, Ok. mi amor, ya. Pues sí, les decía que yo creo que todos tenemos testimonios en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida que necesitamos de Dios, pues Él siempre estuvo con nosotros. Yo tengo muchos testimonios de vida, ¿verdad? A pesar de que yo no lo conocía, porque no voy a decir que soy cristiana, pues yo creo que todavía no me considero, a pesar de que he andado mucho en estos caminos ya, todavía no me considero una persona cristiana. Lo digo de corazón porque toda mi vida fui católica, ¿verdad? Aunque no lo profesé tampoco. Católica se puede decir de palabra, ¿verdad? Ok. Yo siento que desde que yo nací, Dios estuvo conmigo. A pesar de todo lo que viví en mi vida, de esa vida tan tormentosa, donde la cual yo también andaba en malos caminos, a pesar de toda esta contrariedad de vida que tenía, ¿verdad? Mas, sin embargo, Dios nunca me soltó de la mano, y ahora que me doy cuenta de muchas cosas, digo, sí es cierto, Dios estuvo ahí en esos momentos más difíciles de mi vida, siempre estuvo ahí cuidándome y protegiéndome para que no me pasara nada. Ahora que ya conozco de estos caminos y que Dios los puso, porque Dios me puso en este camino con las personas adecuadas, porque siento que Él fue quien me puso en este camino. No fui yo, ni yo anduve buscando. Él me puso. Pasé por momentos difíciles donde también caí en manos de brujas, ¿verdad? Mas, sin embargo, Dios, en ese momento que yo estaba en manos de ellas, sentía yo la presencia de Dios donde me decía, Mari, no. Y no lo seguí. Y sin embargo, ahora que estoy en esos caminos me doy cuenta de muchas cosas que antes ignoraba de mi vida y que digo, no cabe duda de que Dios me cuidó, Dios me protegió, Dios me puso en manos de gente correcta y además Dios me cuidó y me sigue cuidando, ¿verdad? Porque también pues he tenido testimonios, no nomás de ahora, de estos tiempos de andar en el cristianismo, sino también en el catolicismo, cuando me quedé sola, cuando estaba desubicada, cuando caí enferma por mi tristeza tan grande de haberme quedado sola. Dios ahí estuvo. ¿Por qué? Porque yo quería que mis hijos se confirmaran en la Iglesia Católica. Yo tengo un hijo que es ateo. Él no cree en Dios, pero porque traen las cosas desde la escuela, ¿verdad? Donde les enseñan que no venimos de Dios, que venimos del mono, ¿verdad? Ok. Yo hablando muchas veces con él y hablándole de Dios y todo eso, no, salíamos hasta peleados. Ya decidí un momento en que dije, ya no le voy a decir nada porque nos peleamos cada vez que yo lo quiero meter al carril. Un día le dije, hijito, ya se te está pasando el tiempo de confirmarte, de ir a la iglesia, confirmarte como todos los jóvenes. Dijo, mire, ni pierda el tiempo en estarme diciendo, porque no voy a ir. Usted ya lo sabe y no vamos a discutir más. Ok, le digo.
Ya no le volví a decir nada. Me hinqué ahí en la sala, le pedí a Dios con todo mi corazón. En esa misma semana, a fin de semana, me dijo, madre, me voy a confirmar. Bueno, ya no le dije nada, ¿verdad? Incluso también cuando yo quedé sola, que mi esposo se fue de la casa y me quedé con mis niños tan chiquitos, me puse a trabajar. La necesidad me hizo ponerme a trabajar y dejar a mis hijos chiquitos solos en la casa. No tenía con quién dejarlos. Me iba con un nudo en la garganta y regresaba llorando. Un día me hinqué ahí en la sala y le dije a Dios que me estaba yendo caminando al trabajo y regresándome caminando a las 12:30 de la noche, donde en varias ocasiones me asustaron en la calle. Al día siguiente estaba un carro aquí estacionado afuera de la casa y me habla mi hermana y me dice, prueba ese carro, dijo, a ver si te gusta. No, le dije, discúlpame, pero yo ahorita no tengo dinero para pagar ningún carro. No, dijo, no te lo estoy cobrando, te lo estoy regalando. Aún sin estar en el camino del cristianismo. Y así como esos testimonios, tengo muchos donde Dios se ha manifestado en mi vida y ahora más que nunca, ¿verdad? Se manifiesta en mi vida ahora más que nunca. Y cada vez que le pido algo y cada vez que le lloro y cada vez que me pongo triste, siempre me manda un mensaje donde me dice que Él está conmigo, que no tenga miedo, que Él siempre me va a cuidar y me va a proteger, que me tiene inscrita en la palma de su mano. Entonces, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir si sé que Dios está conmigo? Algún día, ahora, cuando yo le pedí ahora con la pandemia, que yo no tenía un lugar donde congregarme, le pedí, aquí todos los días le pedí a Dios mío, ponme un lugar que esté cerca de mi casa, que no tenga que irme en el carro porque ya no quiero manejar. Un lugar, que sea el lugar que yo quiero, un lugar de humildad, de sencillez, donde el pastor sea sencillo, sea humilde de corazón. Un lugar, le empecé a pedir cómo quería yo ese lugar, no glamuroso como donde yo me había congregado antes. No, yo le pedí un lugar así. Ahora, después de la pandemia, mi vecinita me habla y me dice, Mari, te invitamos a la iglesia, vamos a ver si te gusta. Pasamos por ti todos los domingos y los miércoles, pasamos por ti, te llevamos. Me encantó el lugar, el pastor es como yo lo elegí. ¿Y por qué no? Hasta me puso chofer. Así es que, ¿qué más puedo pedir si sé que Dios está conmigo? Algún día yo les daré un testimonio, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que para ser cristianos necesitamos llevar todo en regla, ¿verdad? Incluso bautizarnos, llegar al bautizo, como se debe de ser. Yo caí hasta en el bautizo de los mormones. Sin así como que yo era una muñeca de trapo donde todo el mundo podía hacer conmigo lo que quería. Me llevaron hasta el bautizo, me zambulleron en el agua helada y hasta me enfermé. Entonces no quería ya nada de eso para mí. Ahora que estoy viviendo esta nueva etapa donde estoy yendo a la iglesia, que me encanta el pastor que tiene el don de alabar y de predicar a la misma vez, me encanta y algún día me voy a bautizar ahí en su iglesia. Ese es mi testimonio. Pues gloria a Dios por tu vida, mi Mari, porque Dios concede las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Yo recuerdo que tú decías que
estabas pidiéndole por una iglesia y como dices, mira, a través de tu vecina que te invitó, fueron a la iglesia donde tú estás contenta, estás fluyendo y Dios sabe lo que necesitas y exactamente lo que le pediste, eso es lo que Él te está mandando y que te ha cuidado, claro que te ha cuidado porque yo conozco todo lo que a ti te ha pasado y ha sido una vida bastante complicada, pero el Señor siempre ha estado contigo y te lo ha mostrado. Y ahora son tiempos de refrigerio con el Señor, de ir a alabar, bendecir, agradecerle. Tienes 4 hijos por los que hay que orar, tienes muchos nietos, tienes hasta bisnietos, entonces eres muy bendecida, muy bendecida y Dios te ama. Dios te ama, entonces es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Pasaste por desiertos tremendos y el Señor ahí estuvo contigo, tomándote de su mano para que pudieses seguir adelante y llegar hasta a donde estás ahora y siendo bendición para toda tu familia y siendo bendición para todos los que están alrededor de ti. Sí, muchas gracias, Meche. No, al contrario, gracias por acompañarnos, preciosa. Muy bien, pues aquí terminamos dándole las gracias al Señor por todas sus bendiciones, por todos sus favores. Y bueno, ¿quién quisiera hacer la oración para despedirnos? ¿Quisieras hacerle, Rosalba, porfa? Sí, está bien, claro que sí. Gracias. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día en que hemos podido de una manera humilde poder testificar sobre tu presencia en nuestras vidas, Señor, sobre las diferentes formas en que tú tienes para manifestarte a nosotros, Padre, sea a través de sueños, sea a través de visiones, a sentir tu presencia, esa plenitud que solamente la podemos sentir en ti, Señor. Sentir esos milagros de salud, en fin, todas las formas en las que tú te haces presente en cada una de nuestras vidas. Tal vez la pregunta sería, ¿por qué y para qué? El por qué y para qué es para que nosotros sepamos que tú existes, que nosotros sepamos que nos amas de todas las maneras habidas y por haber, Señor, que a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, tú estás con nosotros, que nos amas. Como dice tu palabra, que primero tú nos amaste a nosotros y por eso nosotros te amamos a ti, Señor. Con cada uno de estos testimonios, de estas experiencias, es la manera en la que tú te manifiestas, te haces presente y nos dices, los amo, los acompaño, estoy con ustedes, los busco. No se olviden de mí, sigan mis instrucciones para que su vida sea más plena, para que su vida sea cada vez más tranquila, porque haya más felicidad y bendición. Aquí estoy y hasta el final estaré con ustedes hasta que nos volvamos a reunir, Señor. Gracias por esas manifestaciones, gracias por esos regalos, bendiciones que nos has dado para que nosotros creamos en ti, Señor, porque a veces somos tan humanos en el sentido de tan allegados a nuestros sentidos, a lo que vemos, a lo que tocamos, a solamente, ¿verdad? A lo que está en nuestra realidad, en el mundo. Pero tenemos que entender que eres espíritu, que eres invisible, que eres sobrenatural y que te manifiestas de estas maneras tan maravillosas, Señor, a través de estos ángeles que nos proveen de cosas, a través de la sensación que tenemos de que estás presente hasta en un colibrí, en un atardecer lleno de colores, en un amanecer también lleno de colores hermosos, Señor, ahí te manifiestas en la naturaleza, en nuestras vidas, en nuestro proveedor. Gracias, Señor, gracias, te amamos. Gracias porque nos has atraído a ti y hemos respondido, porque nos has llamado y hemos oído tu voz y ahí estamos y aquí estamos y seguiremos hasta el final. Gracias, Padre. Esperamos podernos ver la próxima semana, Señor, y que podamos continuar conociendo más de tu palabra, porque la Biblia es otra manera de manifestación maravillosa. Es una manera en que te has manifestado al mundo entero, Señor, para que te conozcamos también. Así que nos veremos dentro de una semana, Padre, todo este grupo. Te amamos y, Señor, te pedimos que nos sigas bendiciendo a cada una de nosotras, en nuestras familias, con las personas queridas, en nuestras finanzas, en nuestros
nuestra provisión, Señor, en todo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Rose. Pues un beso, un abrazo con mucho cariño y nos estaremos viendo dentro de 8 días, si Dios lo permite, para seguir con 2 de Corintios, que ya casi estamos por terminar. Ok. Bueno, hasta luego. Dios. Gracias. Bye. Bye. Gracias, bendecida semana. Adiós. Igualmente un abrazo para cada una. Bye. Ay, bendiciones. Gracias, Dios los hermana. bendiga. Dios les bendiga. Mari, Aurora, bye. Dios les bendiga. Bye, bye.